La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Repleto de quienes dicen que las redes sociales o Twitter específicamente es una burbuja, que lo que se dice en Twitter queda en Twitter, que no es un territorio. Bueno, se ve que más o menos. Resulta que el humorista, dibujante, creador de historietas, Horacio Altuna, tiene una tira donde hay un personaje que dice barbaridades. Un canchero, un tilingo, que gana la plata haciendo broker, o que es un ñoqui porque trabaja en el CONICET. Es una tira. Probablemente sin el nivel de repercusión que merece o que debería ese personaje, para cuestionarlo, para discutirlo, para opinar sobre él. Pero hubo un recorte, y ese recorte entró a lo que algunos llaman la burbuja. Y la burbuja, como hace con absolutamente todo, lo convierte en tema. Derrama, escupe, estalla, centrifuga las temáticas. El CONICET se ofendió. Se ofendió e hicieron un larguísimo comunicado explicando cuán importantes son para la Argentina, que obvio que lo son. Y nadie pone en cuestión esa relevancia. Lo que sí quizá se podría poner en cuestión es la distancia con la sensación general de hartazgo con los ofendidos. A las ficciones les pasa mucho que las personas que dominan el pensamiento hoy se ofenden rápido. Les gusta aparte, les gusta indignarse, ofenderse. A la ficción le pasa. Y a una que cumplió ahora 25 años, le pasó muchísimo. En pleno auge de la ola de este feminismo mainstream, la mataron a esta ficción. La destruyeron. Porque no era lo suficientemente feminista o no tenía el perfil feminista que en teoría debía tener, los mandatos. La cancelaron prácticamente. Porque reproducía el patriarcado, porque eran mujeres que querían solamente la vida romántica, porque se enamoraban de tóxicos, porque eran frívolas. No saber separar ficción, no leer el contexto, es parte del problema de ciertas olas y también, ¿por qué no?, del CONICET y de los que se ofenden. Sex and the City, que es la serie que cumplió 25 años, nos dio una enormidad de temas para discutir. Puso sobre la mesa una enormidad de temas para discutir. Celebramos los 25 años. Los celebramos con ellas, claro que sí. Hola a todos. Christine, Cintia, Sara, Jessica. 25 años. ¿Qué pasó en estos 25 años? Creamos familia, relaciones. Tuvimos la misma experiencia y seguimos juntas 25 años después. Gracias por acompañarnos, por habernos dado la oportunidad de estar ahí, por apoyarnos, por el amor, el afecto. Feliz aniversario. Feliz aniversario, chicas de Sex and the City. Sex and the City o la mala o la buena lobotomía, según como se quiera ver. Fue una serie que marcó un antes y un después. Cumple 25 años y se celebra. Ya son señoras mayores. Y por eso han hecho And Just Like That. Y hay ahí, ahora esta semana, dando vueltas un documental sobre el recorrido. Nuevo, está ahí para que lo veamos. Y aparece el vínculo, el paso del tiempo. La ropa, por supuesto. Con esta ola de feminismo nuevo, lo primero que pasó fue lo fácil. Matar a Sex and the City. Por frívola, sobre todo. Pero pasaron los años, pasó el torbellino, y quedó lo que más era, como en la maduración del whisky, que queda lo que no debe evaporarse. Y lo que quedó es que mucho de lo que vino después es igual de vacío
que Sex and the City, o igual de frívolo que Sex and the City, pero se pretende profundo. Estos días se estrenó en Netflix una serie, la tercera temporada de una serie que se llama Valeria, que tuvo 2 temporadas anteriores excelentes para la lobotomización. Amor romántico, amor tóxico, amigas, ropa, es decir, una copia de Sex and the City. Pero en la última temporada la cagaron, porque se pusieron profundas, mejor dicho, porque se pusieron pretenciosas y pretendieron con eso ser profundas. Fueron presuntuosas y aspiraron a lo que no les da. Si se hubieran quedado en la forma lobotomizante que necesitamos a veces cuando queremos llegar a casa, apretar el botón de Netflix y que el cerebro quede en remojo a un costado, entonces hubieran sido maravillosas como habían sido las primeras 2 temporadas. Pero cometieron la boludez de no respetarnos, de no respetar el valor de la boludez y la frivolidad. A veces también es parte del problema esta super mega ideologización de todo y no darle el valor político fundamental que tiene la pelotudez. El fomento de la pelotudez a veces es la mayúscula forma de contención política. Y Sex and the City fue una de las mayores formas de contención política de las mujeres justamente por eso, por no pretender ser otra cosa, ni intentar dar un gran mensaje de manifiesto, ni ser el reflejo de la sociedad. Es una ficción y nos contiene más a veces una buena ficción, una buena tira, un buen libro, una buena obra, que un intento de manifiesto. Ya lo han discutido durante cientos de años miles de teóricos. Se cumplen 25 años de Sex and the City y queríamos hacer un homenaje, pero no tenemos mejor homenaje que uno que ya hicimos. Dale play de nuevo. Hay fines de semana en los que me autopercibo en fase 1 y me pongo a leer de modo frenético, a limpiar y ordenar de modo frenético, a mirar películas de modo frenético o a remirar y maratonear series de modo frenético. Este año, a principio de año, me agarró con Sex and the City. ¿Por qué esa y no otra? No hay por qué. ¡Ja! Y la empecé a mirar obviamente con los ojos de 2021 porque hacía no sé qué cantidad de tiempo que no la veía en orden, un capítulo detrás del que le corresponde. Veía suelto, así cuando va apareciendo en el zapping de la TV sin siquiera poner el subtitulado o doblado. En este caso no, lo hice con parsimonia científica, con doblaje desde el piloto hasta el último capítulo. Y dije, algo vamos a hacer con esto. Estos días tuve la excusa perfecta. Leo que la actriz favorita de Grey's Anatomy y ganadora del premio Tony, Sara Martínez, fue confirmada como un personaje regular de And Just Like That, que es el próximo reinicio de Sex and the City en HBO Max. Ramírez interpretará al personaje principal llamado Che Díaz, un comediante queer no binario que usa pronombres de them, como se usa en Estados Unidos el lenguaje inclusivo. Che presenta un podcast en el que Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, es invitada con regularidad. La cadena agregó al informar esto que Che es una gran presencia con un gran corazón, cuyo enorme sentido del humor y una visión humana muy progresista en los roles de género los ha hecho a ellos y al podcast muy populares. Es decir, que incluyen un personaje no binario en este caso para reemplazar la ausencia de Samantha. Esto me pareció la excusa perfecta
para revisitar Sex and the City para este podcast y también para hacer una reivindicación de aquella Sex and the City y no tanto lo que pretendemos ver hoy en 2021 en una serie que tiene décadas sobre sus espaldas. Cuando comenté en Twitter, ¿dónde va a ser si no?, que estaba volviendo a ver Sex and the City, la verdad es que me encontré con una cantidad de respuestas que no esperaba. Y todas en tono celebratorio. Yo amo esa serie y que vengan de a 40. Yo tenía todas las temporadas en DVD, truchos, obvio. La amo completamente, hay capítulos icónicos. Yo creo que deberíamos organizarnos y ponernos a mirarla juntas y comentarla, por favor. Cada tanto la vuelvo a ver. El problema es que después me gusta algo de lo que usan y me obsesiona haber regalado ropa. Veo un capítulo antes de dormir porque me entretiene, pero no me atrapa porque la sé de memoria. Es como mi chupete. Yo las amo. No me importa nada y ahora que me decís casi que me voy a mirar de nuevo toda la serie. Nada que ver, pero yo hice lo mismo con Buffy, aunque la verdad que la reivindico aún más ahora. Antes de regalar mi reproductor de DVD la volví a ver entera. Sí, tenía la original. Que vayan viniendo. ¿Por qué nos atrae tanto esta serie? Tengo la serie completa en Blu-ray. ¡Qué buena serie! Y cómo me hubiera puesto todo, aunque en ese momento nunca me llamaron la atención. Conservo mi DVD solo para verla completa. El sábado en HBO pasan la última temporada. Ahí estaré. Y todos mensajes así. Lo que contienen varios de los mensajes, de las respuestas, es esto de una especie de llamado a vengan a retarme porque me gusta tanto. ¿Qué pasa con esa serie? ¿Y qué pasa? Que uno cuando dice que la quiere ver y celebra esa serie, al mismo tiempo sabe que va a tener que defenderse de algo. En este episodio de Anaconda con Memoria nos van a acompañar algunas queridas amigas y un querido amigo con quienes, sin premeditarlo para nada, nos enganchamos a pensar y a repensar y a revisar y a revisitar la serie Sex and the City. Y desde antes de empezar y de presentarlos luego, quiero darles desde ya un enorme y especial agradecimiento por haberse prendido en esto de hablar de algo supuestamente tan frívolo. Sex and the City no estaba en ningún pack, porque no había pack, y HBO era, no digo gratis porque estaba en el cable que había que pagar, pero era un canal más del cable sin tener que sacarlo de modo premium o exclusivo. Primero estuvo en un horario mainstream y después de 2 o 3 capítulos en las medianoches de sábado o a la vuelta cuando ya era domingo a la madrugada y volvíamos a casa sin compañía y ahí la podíamos volver a ver. De memoria, esas cosas que uno se pone medio de fondo. Venía de ver The Redder, The Americans, la exquisita The Americans. Venía de verla por 4ª vez. Y The Americans es una de esas series que merece textos, por supuesto que sí. De hecho, hay un texto precioso que escribió Mark Fisher sobre esa serie, con un análisis sesudo, fino, sutil, como era Mark Fisher y por supuesto como es The Americans. No encontré nada de ningún ni ninguna Mark Fisher sobre Sex and the City, más que algunos libros. Es difícil hacer una reivindicación de ese estilo de Sex and the City. Acá un poco la vamos a hacer. Efectivamente, no se ha escrito un libro como los de Mark Fisher sobre Sex and the City. No existe un K-Punk, como es el libro donde aparece el texto de The Americans de Mark Fisher. Pero sí existe un libro de la española Lola Pérez, maldita feminista, cuya introducción es Mi habitación punk. Y es una patada directa para empezar a conversar sobre Sex and the City. Dios ha muerto, dice Lola Pérez, y el feminismo de la corrección política ha ocupado su sitio. Inspira a la obediencia y a seguir al rebaño. No hay ni rastro de maestros. La élite intelectual ha vuelto a su cueva. A un lado, un grupo de hombres autoproclamados librepensadores libran su particular lucha contra lo que consideran los excesos del feminismo en nuestra sociedad. Al otro,
una masa de feministas practica el fanatismo en nombre de sus derechos y no parecen querer saber nada de autocrítica. Es durísimo el inicio de Lola Pérez, pero ese es el contexto en el cual estamos reviendo Sex and the City. Hay mucho para decir sobre esta serie, no hay nada para decir. Que nos gustan porque son unas regias, por la ropa, porque para la época rompía con muchos estereotipos, porque nos gustan los zapatos. A mí me sigue gustando hoy. ¿Seré una mala feminista? Tal vez. En un portal progresista de alguien que también volvió a ver Sex and the City, leo que el recuerdo que esta persona tenía de la serie con la que convivió durante mucho tiempo, de estudiante universitaria, dice, es que era revolucionaria y me animaría a decir feminista. Dice que era. Pero en esta vuelta, dice quien escribió este texto, no comprendía muy bien por qué. Y hace un análisis y dice que primero noté con rareza que hayamos tomado como referentes de vida a 4 neoyorquinas blancas, heterosexuales y ricas. Sí es cierto que, sobre todo hacia las últimas temporadas, fue pionera en hablar de ciertos temas, hasta entonces nunca tratados, como el orgasmo femenino, hongos vaginales, masturbación, juguetes sexuales, aborto, homosexualidad, maternidad como destino, cáncer de mama, entre otros. Bueno, entonces era un poquito. Luego dice que esa misma serie tenía barbaridades. Exabruptos misóginos, machistas, xenófobos, clasistas, gordofóbicos. Debe ser parte de la lectura que hace Lola Pérez de lo que leen hoy ciertos feminismos. Me resulta absolutamente injusto someter a juicio a un producto de los 90 con los ojos de 2021. Injusto y poco serio. Cuando nació aquella serie, a finales de los 90, hacía media hora que los personajes homosexuales solo servían para hablar de VIH, cuando aún se le decía SIDA. Eso ha cambiado, pero eso no quita que aquella serie no haya sido pionera. Una cosa que me resultó paradójica, o no, cuando me puse a leer sobre lo que se había escrito en los últimos tiempos sobre Sex and the City, es que las revisiones de los progresismos feministas actuales coinciden muchísimo con revistas mega mainstream como Harper's Bazaar. Siempre es extraño en la comunicación y la política cuando textos en teoría desde los márgenes coinciden tanto con el centro de la industria editorial. Ahí el problema no lo tiene la industria editorial, que sabe bien, como sabe el capitalismo, copar absolutamente todos los temas. El problema lo tienen quienes intentan o dicen estar en los márgenes y desde ahí tener una lectura crítica. Esta publicación, la de Harper's Bazaar, dice, paradójicamente, o no, lo mismo que dice este otro texto que supuestamente habla desde los márgenes. Dice que es una serie extremadamente blanca, que tenía una representación simplista de la comunidad LGBT+, que hace un retrato del materialismo en sus peores extremos y que Carrie era de todo menos sorora. Dice Harper's Bazaar, coincidiendo con las miradas de un feminismo actual que dice hablar desde los márgenes del sistema. Una revisión, un cuestionamiento, alguna mirada crítica sobre eso, me parece que no estaría mal. La revista Spin-Off dice todo lo contrario. Dice que Sex and the City se une a la lista de espectáculos que describían y potenciaban la sororidad, décadas antes de que el término se colara en nuestras conversaciones. Otro de los cuestionamientos que hace Harper's Bazaar es el mismo que hacen algunos textos que dicen, insisto, que hablan desde los márgenes. Y es que el final es demasiado feliz. Ese final de casamiento es de película rosa. Me llama mucho la atención que los textos supuestamente escritos desde los márgenes coincidan con Harper's Bazaar,
que es una revista de moda fundada en 1867. Esta revista se convirtió en mensual a partir de que la toma Hearst Corporation, el mismo propietario que es de esta revista desde 1912, Hearst. Este grupo tiene, además de Harper's Bazaar, 22 otras revistas, entre las que se encuentran Elle, Esquire, Marie Claire, la revista de Ofra. Tiene 51 periódicos y semanarios en San Francisco, el Times Union, Houston. Además tiene televisión, la cadena Hearst Television, A&E Networks, ESPN, en sociedad con Walt Disney. Es decir, si el medio es el mensaje, que lo es, ¿no deberían los márgenes supuestamente anti-mainstream del feminismo que se dice revolucionario cuestionar el hecho de que se levanten las mismas banderas que las corporaciones? Esto es harina de otro costal, pero Sex and the City es una gran excusa. A 20 años de su primer episodio, se actualizan los estudios culturales sobre la influencia y la vigencia de la serie, que cambió cómo las mujeres hablan de sexo o expresan sus deseos sin pedir disculpas. Para muchos analistas es la contracara del Me Too, dice La Nación. No me llama la atención que el progresismo y La Nación coincidan en las banderas del feminismo liberal, como decía lo de Harper's Bazaar. Además, ya vimos a Clarín embanderarse en la lucha del aborto legal, vimos a Nike haciéndonos salir a comprar zapatillas feministas, vimos a la revista Time poniendo en tapa a mujeres empoderadas, esa palabra que el Banco Mundial nos coló en el feminismo. Vimos al Washington Post midiendo paridades. El capitalismo sabe sacarle el jugo a las causas nobles. ¿O quién se creen que fabrica las remeras del Che Guevara? Me pasa algo. Cada vez que alguien dice o escribe Me Too, en mi cabeza hay algo que se va directamente a Catherine Deneuve y el manifiesto de las francesas. El ruido que armaron. Ellas y Camille Paglia con sus atinadísimos llamados de atención al puritanismo reinante de los últimos años. Por suerte, porque los melones se acomodan andando, la iracundia del si no pensás como yo no sos feminista ha pasado y han cesado los escraches a quienes no decían sí buena al feminismo liberal dominante. Hoy se puede hablar, así que es un gran momento para usar a Sex and the City como excusa para pensar toda una cantidad de cuestiones. En su manifiesto, las francesas dijeron: como resultado del caso Weinstein, ha habido una conciencia legítima de la violencia sexual contra las mujeres. Ella era necesaria, pero esta liberación de la palabra se convierte hoy en su opuesto. Nos ordenan hablar, a silenciar lo que enoja, y aquellos que se niegan a cumplir con tales órdenes se consideran traidoras, cómplices. Pero es la característica del puritanismo tomar prestado, en nombre de un llamado bien general, los argumentos de la protección de las mujeres y su emancipación para vincularlas a un estado de víctimas eternas, pobres pequeñas cosas bajo la influencia de demoníacos machistas, como en los tiempos de la brujería. Las amo. Esta fiebre siguen para enviar a los cerdos al matadero. Lejos de ayudar a las mujeres a empoderarse, en realidad sirve a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, los extremistas religiosos, los peores reaccionarios y los que creen, en nombre de una concepción sustancial de la moralidad buena y victoriana, que las mujeres son seres separados, niñas con una cara de adulto que exigen protección. La ola purificadora parece no conocer ningún límite. Allí censuramos un desnudo de Egon Schiele en un póster, pedimos la eliminación de una pintura de Balthus de un museo con el argumento de que sería una apología de la pedofilia. En la confusión del hombre y la obra pedimos la prohibición de la retrospectiva de Roman Polanski
en la Cinémathèque francesa y obtenemos la postergación de la muestra dedicada a Jean-Claude Brissot. Una académica considera que la película de Michelangelo Antonioni, Blow Up, es misógina e inaceptable. A la luz de este revisionismo, ni John Ford, La prisionera del desierto, ni incluso Nicolas Poussin, El rapto de las Sabinas, quedan a salvo. Entonces, lo peor que podríamos hacer es mirar una serie que nos acompañó con los ojos de hoy. Vamos a intentar mirarla desde los ojos con que queremos mirar Sex and the City y no con los ojos con que debemos, según indica el mainstream, mirar a Sex and the City. Son chicas que quieren divertirse, que quieren hacerlo sin dar explicaciones, que no quieren dar explicaciones tampoco de cómo visten, con quién salen, con cuántos hombres se acuestan. Resultaban en ese sentido ciertamente agresivas para la masculinidad hegemónica. Sí, le gustaban los zapatos, la moda, salían a los bares más chic, es decir, también asumían ciertos estereotipos de género, pero rompían con otros, sobre todo en la relación con los hombres, ¿no? Y esto a muchos de ellos les parecía en cierto sentido aterrador, porque ellas se atrevían a hacer todo aquello que ellos habían estado desde hace muchísimo tiempo haciendo. Y además ellas se atrevían a hacerlo pese al miedo o independientemente del miedo a que una parte de la sociedad o de su propio entorno las catalogara como putas, malas mujeres. ¿Qué nos gusta de Sex and the City? Los zapatos, digo yo. Pero también, en nombre de los zapatos, lo que a mí me gusta es que me vende lo que me dice que me va a vender. Todo lo que podemos analizar y marcas y zapatos. Si tengo que ser franca, prefiero que las marcas vengan y me digan: hola, soy el capitalismo y estoy acá para venderte. Y en este sistema, las mujeres que eligen acostarse con quienes quieran sin dar explicaciones rompen con el estereotipo del patriarcado, no conmigo, que soy el capitalismo. Prefiero eso a que venga Nike o la revista Time o el New York Times o el jabón Dove y me oculten que me quieren vender y me vendan que lo que están haciendo es una causa revolucionaria. Me quieren vender porque son el capitalismo. Lo sabemos. Entonces a veces lo que pedimos es que eso se sincere y no tener un feminismo que me venda revoluciones bajo el isólogo del Just Do It. Prefiero Manolo Blahnik vendiéndome zapatos en las piernas, en los pies, en la tarjeta de crédito de Carrie Bradshaw. Empecé a ver la serie con la madre de mis hijos. No estábamos casados todavía, vivíamos juntos ya, me acuerdo. Y me reenganché, me encantó, me pareció como una indagación así muy buena, ya desde el título, ¿no? De Sex and the City, me pareció perfecto el título, me parece que es muy puntual. La experiencia privada, la experiencia pública, ¿no? Mi historia, que freudianamente está súper agarrada a la historia del sexo, de mis relaciones, de qué sé yo, del amor también, porque ese sexo también está vaciado de amor, lleno de amor. Y la ciudad, la historia pública, ¿no? Hay una frase de Cheever que me parece muy linda que dice: yo escribo para unir mi historia personal con la historia del mundo. Y me parece que estaba bien, la serie estaba bien, qué sé yo, me gustaba. Y no tenía ninguna bajada de línea de las que padecemos ahora, ¿no? Al contrario, mujeres completamente emancipadas, ¿no? Y después, me parece que hay como buenas historias, ¿no? Historias que uno podía entender perfectamente. 4 mujeres blancas, con dinero, que viven en Manhattan, que son exitosas en lo suyo, que desean, van y vuelven de esos deseos, muy marcada la característica de cada personaje. Cada una tiene algo de cada una de las que vemos ahí. Quizás sea eso lo que nos enganchaba, lo esplendorosas, la fantasía, el poder hablar de esa manera entre mujeres, quién sabe. La de la Colorada, por ejemplo, que al final se engancha
para tener un hijo, ¿no? Y toda esa historia, va a tener un hijo soltera. La historia del escocés con Charlotte también me gustó mucho. Me pareció muy sutil eso de Charlotte enganchándose con uno feo, porque con el lindo no puede hacer nada, ¿no? Me pareció casi de Buñuel por momentos, ¿no? Papel de Jure, esa onda, como de repente reflotaba todas cosas que a mí me habían interesado mucho y las ponía como ahí masivamente, ¿no? En la masividad, en el discurso de la tele. Pienso que muchas personas se equivocan al creer que la serie tiene que ser perfecta o ejemplar, pues para ser considerada un referente feminista válido. Es un error juzgar la serie con los ojos de hoy pidiendo que fuera pues más inclusiva, menos narcisista, menos frívola. Al fin y al cabo es un producto audiovisual y no tiene por qué ser perfecto. Creo que muestra personajes complejos donde las mujeres pues de determinada época se pueden identificar, o incluso aspiraciones de las mujeres incluso más actuales. Samantha es un personaje pues excesivamente transgresor, hasta el punto que en ciertos sentidos o en determinados capítulos parece incluso una caricatura. Carrie creo que nos enseñó en cierto sentido a sufrir con ella, porque las mujeres en esa época, en la época donde aparece la serie, están viviendo una dualidad, ¿no? Entre lo que se espera de ellas y lo que ellas quieren ser. El departamento de Carrie queda en la 73, entre Park Avenue y Madison, a una cuadra de la Quinta Avenida y a media de Park Avenue, en el Upper East Side de Nueva York, medio justo en la mitad de Manhattan, y en la misma cuadra del real, no personaje, Tanny Shankby, que es un ginecólogo, un MPH. Dicen que en Nueva York siempre estás buscando un trabajo, un novio o un departamento. Que Nueva York es un gran lugar para estar comprometida y un perfecto lugar para estar furiosa. Que la vida es lo que pasa mientras esperas una mesa en Nueva York. Lo dice Carrie sobre Nueva York. Arranco yo. Lo que más me gusta de Sex and the City es cómo se retrata Nueva York. Sin pompas, sin pretensiones. Termina siendo el gran cuento sobre Manhattan. Y eso no es poco. ¿Cuántas series hay que realmente puedan contar una ciudad? El sexo en Nueva York es distinto al sexo en cualquier otro lugar. Puede ser molesto, puede no dar satisfacción, pero más importante que todo, el sexo en Nueva York rara vez tiene que ver con el sexo. Así arrancaba la periodista Candace Bushnell, la primera de sus columnas para el New York Observer, titulada Sex and the City, en las que luego se basaría la serie Sex and the City. ¿De qué se trata el sexo en la Gran Manzana entonces? La mayor parte del tiempo es sobre el espectáculo, el vestido del diseñador del momento, de los tickets a un partido de los Knicks o de los Knicks mismos, o el puro pánico a no estar solo en la ciudad, escribe Bushnell. Sex and the City era una serie de televisión sobre sexo y con muchas escenas de sexo, pero sobre sexo en Nueva York. Y por primera vez un programa sobre sexo estaba dirigido a mujeres, no dirigido a excitar mujeres, sino a que el sexo fuera tema de conversación. El sexo en una ciudad como Manhattan. Para el periódico The Guardian, la serie luce extremadamente anti-woke para los parámetros de hoy. Es probable que sí, woke es la palabra que se usa para describir a quien está siempre en el lado correcto, en el lado de la corrección política de las guerras culturales de cada momento. El crítico y editor de The New Criterion, James Panero, tiene un punto. Dice, el problema es que es una guerra muy difícil de ganar. Aunque seas woke, ya no es suficiente. Siempre habrá grupos que no encuentren a tu producción creativa lo suficientemente iluminada. Es una resignación, pero también una aceptación de que la mirada del otro con tanto dedito en alto no necesariamente está diciendo. En Sex and the City, el sexo devenía comunicación, placer, juego. Y me atrevo a decir que esta fue
la pequeña gran revolución de las 4 espléndidas neoyorquinas que todas quisimos ser. Retomemos qué pasa con los gays en Sex and the City, porque tiene que ver con esta mirada woke, no woke. La representación de los personajes homosexuales hoy son cuestionadas desde esta mirada woke. Pero en aquel momento fue absolutamente de avanzada, y en el mundo de los techos de cristal de los cupos, es una paradoja, pero me animo a decir que hoy lo sigue siendo. Ahora la verdad que con una secuela de Sexo en Nueva York me gustaría ver una serie donde pues los gays no fueran pues un adorno, donde pues los personajes masculinos tuviesen también una mayor profundidad y estuviesen mejor definidos. Claro que se le puede pedir más. Dice bien la revista Spin-Off: en aquellos años el modelo de conducta mediático que cambió las reglas del juego era Will Truman, protagonista de Will and Grace. Vamos a por el elefante en la habitación. Si fuiste adolescente o joven homosexual en los primeros 2000 y tenías tele en casa, querías ser Will, no Stanford, el amigo de Carrie. Aunque Will and Grace llegó para salvar la adolescencia de muchos, establecía una dicotomía perversa entre sus 2 personajes masculinos centrales, que paradójicamente venía a reafirmar un argumento homófobo. Fuego amigo. Will, guapo, carismático, masculino pero sensible, profesional de éxito, como opuesto a Jack, no tan guapo, histriónico, con pluma, aspirante actor pero sin oficio conocido, sin mucho talento y parásito de sus amigos. Sex and the City alejó a sus personajes gays de una homonormatividad tan estricta, tan dura, que rechaza prácticamente todo y que impone exigencias estéticas imposibles de asumir. Se viene diciendo que Darren Star no hizo una representación positiva de la homosexualidad. Se señala eso todo el tiempo cuando se habla de Sex and the City, pero también pasado ese momento oscuro que describían las francesas en ese texto maravilloso, hoy también tenemos que poner en duda todo lo que se esconde detrás del objetivo positivo. Sabemos que lo woke puede sonar amable, pero también es un corset. Corriéndose de eso, uno puede encontrar mucha más magia. El primer episodio se emitió el 6 de junio de 1998. 4 mujeres del este de Manhattan que lanzaban máximas como que un mal besador es un punto de no retorno. Y los capítulos giraban, iban y venían sobre esas certificaciones de mujeres que no se sometían a debate de otros más que de las amigas. Pero era una serie que desde las relaciones amorosas y sexuales podía ir a los dedos en el enchufe. Como en ese capítulo en que Charlotte, la republicana, pero al mismo tiempo liberal, se paraliza porque alguien dice black en lugar de African American. O cuando Samantha, la mujer que pone en escena que las mujeres podemos tener con el sexo la relación del mandato y todas las que querramos, si así lo queremos, no es discriminada por puta, sino por blanca. En ese capítulo en que se pone en tela de juicio el hablar de black dick y no de pito afroamericano. ¿Por qué hoy es tan criticada por el feminismo dominante actual una ficción que puso sobre la mesa los legítimos deseos de las mujeres respecto de la vida, del hogar, la maternidad, el dinero, el sexo y las formas de pareja? Y es celebrada una campaña publicitaria de una multinacional que explota a mujeres asiáticas. Sobre esto voy y vengo, y no es por desordenada, no. Es porque no me aparece la respuesta adecuada, porque la respuesta adecuada es demasiado cruel con cierta parte del movimiento feminista actual. Cynthia Nixon, una de las actrices obviamente, que está casada con una mujer, es una conocida militante de los derechos LGBT y abandonó la actuación
un tiempo para postularse como candidata a gobernadora del estado de Nueva York, por el ala más de izquierda, ¿no?, del Partido Demócrata. Y salió hace no mucho en defensa de la serie. Ella dijo: Sex and the City es sobre lo importante que son las amistades cuando no estás casada y cómo tus amigos se vuelven tu familia. Es sobre todo algo que llega a las personas que están solas y a la comunidad gay, dijo. Y aunque dijo que, bueno, se le puede cuestionar, por supuesto, la poca inclusión de ciertas diversidades, su opinión generó que varias voces emblemáticas de la comunidad afroamericana se confesaran fans de la serie y declararan que se veían muy representadas en el espíritu de los personajes de Sex and the City, más allá del color de piel. El mérito de Sex and the City es que es una serie sobre mujeres, pero de mujeres, desde las mujeres. Uno de los grandes atrasos, me parece, o por lo menos yo miro eso, veo eso, de la mirada actual, es que el foco está puesto en el género, como si tuviéramos que hablar sobre los temas que supuestamente nos interesan a nosotras. Y eso para mí es dejar afuera a todos los temas, o sea, todos los temas que me interesan a mí, como mujer, que son todos los temas, no los que se suponen que son nuestros temas. Lo que me parece interesante de Sex and the City es que le pone perspectiva de mujeres a los temas en general. Es decir, menos hablar de mí y más hablar yo, menos género y más feminismo. Sex and the City es una serie con mujeres, de mujeres, sobre mujeres, pero también es sobre sexo, sobre los Estados Unidos y su vínculo tensionado con el Reino Unido. Muy sutil, sobre Escocia, llevando a Estados Unidos el verdadero Scotch y en una guerra cultural con el Bourbon. Es sobre los snobs, que son los escritores. Es sobre la soledad, es sobre los republicanos y los demócratas, es sobre el dinero, es sobre la muerte y es sobre cómo Estados Unidos son varios países en uno solo. No es una serie sobre mujeres, es una serie en la que las mujeres ponen en perspectiva a todos los temas, que son los temas de las mujeres, todos. Siempre me pareció muy importante una de las preguntas subterráneas que recorren también la serie, que es si los varones soportan a mujeres poderosas. Porque mujeres víctimas que ganan celebración vemos a diario en tapas de medios, en todos lados, en conversaciones públicas en redes sociales, en los aliados. Pero ¿qué pasa con las mujeres poderosas? Cuando Samantha convierte al actor Jerry Jarrett en Smith Jarrett, con la alfombra roja inclusive, aparece la pregunta de si un hombre realmente soporta a una mujer poderosa al lado o solo está actuando. Todo el tema del embarazo de Miranda, por ejemplo, pone muy en el tapete esto, de qué lugar para el hombre, sobre todo porque ella es como la que tiene la guita, la profesional, la poderosa, la fálica, pongamos, en la relación, y cómo él se la rebanca él, supuestamente teniendo todo para perder, se la rebanca, bueno, y ella lo termina eligiendo y en definitiva termina eligiendo irse de Manhattan, dejar el éxito, digamos, y apostar al amor. Pero la posición del tipo es muy interesante y está re bueno, como todas esas cosas que el feminismo hoy quiere acallar, están puestas en el candelero. También lo absurdo de la posición de Samantha, ¿no? Como una mujer haciendo de hombre, ¿no? Como jugando a eso, a ser un hombre de Wall Street. Y cómo la serie todo el tiempo perfora eso. Todo el tiempo lo perfora. Y de hecho a ella la perfora, la enferma, tiene cáncer, pierde en pecho, la peluca, la decadencia. Tiene muchos lugares interesantes. Estuve pensando, desde que lo pusiste, me vinieron y me quedaron dando vueltas. En la década de los 90, que además es la década donde yo nací, creo que se podía considerar perfectamente una reivindicación feminista el hecho de que una mujer se acostase con un hombre y no quisiese verlo nunca más o no quisiese establecer con él una relación romántica. Creo que eran cuestiones, ¿no?, que hasta el momento no se habían representado de una forma pues profunda en televisión.
Ahora quizá muchos productos culturales, muchas series de televisión quieren explorar la parte contraria. Por ejemplo, que los hombres pues sean enamoradizos, que los hombres pues sufran por amor, ¿no? Como hemos sufrido tradicionalmente las mujeres, que un hombre pues necesite estar enamorado para acostarse con una chica. Hay como pues bueno, nuevas ideas, ¿no? Sobre cómo representar también esa masculinidad. Y me parece interesante, pero creo que eso no debería invalidar, ¿no? O juzgarse como algo, pues, ¿cómo decirlo?, antifeminista. No escribo libros porque busco que la gente quiera a los personajes. Estas son mujeres que toman decisiones, que quizá no sean las mejores en términos de moralidad, dijo Candace Bushnell en una nota que luego publicó La Nación. ¿Y de la política? ¿Qué podemos decir puntualmente de la política en Sex and the City? Hay un capítulo en que Carrie tiene una relación con un candidato demócrata, y es un capítulo muy burlón con los políticos y la política. Porque en Sex and the City observo que la política no está en la declamación del tema, sino en el acto. Es decir, más lo político que la política. Decía el manifiesto de las francesas: los editores ya piden que los personajes masculinos sean menos sexistas, que hablemos de sexualidad y amor con menos desproporción, y que garanticemos que el trauma experimentado por los personajes femeninos sea más obvio, al borde del ridículo. Un proyecto de ley en Suecia quiere imponer un consentimiento explícitamente notificado a cualquier candidato para tener relaciones sexuales. En cualquier momento, dos adultos que quieran dormir juntos consultarán primero en una aplicación de su teléfono un documento en el que estarán debidamente enumeradas las prácticas que aceptan y las que rechazan. Tarde. Llegaste antes, Sex and the City, pero ya es tarde. Hay países nórdicos que ya tienen esa aplicación. Y Sex and the City se adelanta a este debate político. Es en ese capítulo que Charlotte dice: eso es muy ofensivo, las mujeres sufren violencia. Y Samantha le dice: las fantasías no pueden censurarse. Y Miranda, como abogada, acota: la corte está trabajando en eso ahora mismo. Recuerdo muchos momentos muy puntuales de Sex and the City. Hay uno que me parece muy interesante, muy puntual. Están comiendo las chicas o tomando algo y ella está como sobrepasada, Carrie Bradshaw, y dice en español: no pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue, ¿no? El tema ese del tiburón. Y yo dije, wow, una cita en español en Nueva York. Y creo que eso anticipó el boom para mí, que esas mujeres snobs, que siempre están en lo último, digamos, y que de alguna forma también anticipó muchas cosas de lo que voy a ser el siglo XXI, que ella dijera eso en español, anticipó lo que fue después el desembarco del reggaetón y del trap y qué sé yo en Nueva York, y escritores neoyorquinos escribiendo en español, ¿no? Como una especie de gesto que anticipaba todo lo que iba a venir después, ¿no? Carrie tenía esa oreja para escuchar eso y decirlo. Una serie adelantada en pensar la política, pero en el acto, sin la declamación. Otra de las grandes diferencias y adelantos de la serie es que resuelven los problemas que genera el machismo con los varones involucrándonos en el problema del machismo. Y esa discusión va atravesando el tiempo, los cambios sociales, más allá de los varones. Es decir, se ponen a debatir con una era, con una época, no solamente con el machismo y los varones, sino con toda una época. Hay un capítulo en la temporada 6, que es del 2003-2004, donde Samantha aparece quejándose de que las cosas se están volviendo muy sanitarias, dice ella. Donde antes estaban las trans, ahora está Stella McCartney, Alexander McQueen,
y las hamburguesas valen $20, dice. La frívola, la pasatista, es la que registra el cambio. A ella la pone muy nerviosa que llegue de Pottery Barn y está a gusto con la Nueva York de los boliches gays sado a cielo abierto, no con esta nueva y protegida Nueva York. Otro momento es cuando Charlotte le dice a Harry: ahora no puedo decir nada más porque mencionaste el Holocausto. Justo en el capítulo 1 de la temporada 6 es que ocurre el principio del fin. En 2003-2004, la guerra de Irak, y se habían acabado las pequeñas historias y volvía la historia con H grande mayúscula. A los estudios culturales que analizaban los pequeños comportamientos de los pequeños acontecimientos, se los había llevado puestos la caída de las torres. Es el fin de una era, dicen en el episodio 18 de la temporada 6. Oficialmente la fiesta ha terminado. Lexi murió, Lexi tomaba cocaína y Nueva York se vuelve cuidado y aburrido, dicen ellas. Ese paréntesis mentiroso de una vida que supuestamente empezaba a estar resuelta a partir de la caída del muro se termina de modo estrepitoso con lo que pasó con las torres. Y Sex and the City muestra esa Nueva York que ahora se hace visitable a toda hora, en todo barrio, por turistas y marcas, pero a costa de acallar su tensión. Esa seguridad casi militarizada gentrifica Nueva York y los visitantes del mundo entero pueden ir a caminar seguros por el Central Park. Eso aparece en la serie y aparece como tensión. Los conflictos son corridos de Manhattan y está presente en la serie, y a la isla llega la globalización con todo su esplendor, incluidos músicas en español del No Pare, Siga Siga. Estas 4 mujeres son liberales, son yanquis y no pretenden ser otra cosa. Pero siento que lo podemos disfrutar. Lo que a mí en lo personal me irrita no es quién es quién, sino la declamación hasta hipócrita a veces, la creencia y que me quieran hacer creer a mí de que se está haciendo una revolución desde la revista Time, desde la tapa de la revista Time. Es una serie de televisión que además rompe con varios códigos de la televisión. Por ejemplo, lo primero, no hay más introducciones largas con esas ráfagas de los actores en acción o la canción pegadiza de fondo. Se fue eso. Friends, en ese sentido, abre ese camino con los planos de la fuente intercalados con el formato clásico, y Sex and the City fue, me parece, la primera serie con vocación de llegar a un público absolutamente masivo, pero a la vez que renunciaba al multitarget. Vamos a todos lados, pero es sobre nosotras y desde nosotras. La versión original también empezó a abandonar la tiranía del castellano neutro y esas voces colocadas, y aparecieron los matices más suaves y las sutilezas en el hablar. Otra cosa interesante es que el piloto era claramente un piloto. La diferencia formal entre el piloto y el primer episodio y el segundo se ve claramente. Y las decisiones artísticas y de producción tomadas en ese océano entre el piloto y que que aparece el sí de la cadena, quedaba expuesto ahí sin ningún tipo de tapujo. Se abandona también el falso documental como hilo conductor, porque la serie se sostenía ya sola y la columna semanal de Carrie y los planos que aparecían de Carrie tecleando en su Mac aparecen ahí con esas preguntas que lanzaba al espectador, y eso era lo que le daba cohesión, lo que era el hilo de cada episodio. Se abandona entonces ese locutor en off que nos contaba un supuesto documental de la vida de una supuesta bla bla bla. Algo que me pregunto mucho es ¿qué sería de Carrie en el mundo de las redes sociales? ¿Qué escribiría Carrie sobre el amor y el sexo y las redes sociales? Creo que empezaría por las historias de Instagram y los flits beboteadores de Twitter.
Se preguntaría, ¿qué es eso de gente que no te habla o tipos con los que tuviste algo y te dejaron de registrar y van y miran todas y cada una de tus historias o tus fleets en Twitter? ¿Cuenta como algo o no es nada? ¿Por qué van a ver? ¿Quieren que te quede rastro de su paso por ahí? ¿Es una forma de marcar territorio o es la nada misma? Hola Mariana, ahora a mitad de la segunda temporada de Sex and the City, culpa tuya, ahora no puedo parar. A ver, primeras conclusiones de por qué amo la serie. Era súper de avanzada, estaba viendo que en el 98 ya hablaban de ghosting, alucinante. Y bueno, más allá de que eran mis 20 y tantos años y era así como muy todo el día con mis amigas y era muy nosotras, la serie me sigue pareciendo buenísima. Es muy actual el debate de si es o no correcto dejar a alguien por post-it. En la era pre-redes sociales ya era ofensivo. ¿Y hoy qué rol ocupa WhatsApp? ¿Qué diría Carrie de esto? ¿Se preguntaría Carrie, hoy, qué rol ocupa WhatsApp? ¿Tener sexo virtual y nunca verse es haber tenido sexo? ¿Discutir por WhatsApp es discutir? Si ninguna de las dos cosas es, ¿por qué el orgasmo es real en el sexting y el abandono logra lágrimas con gusto salado? Me imagino a Carrie tecleando estas preguntas en su Mac. Estoy segura. El modo correcto de cortar no existe, pero vamos, da la cara y decime no quiero verte más. Si supieran lo aliviador que es eso, lo harían. Dicen las chicas en la temporada 6. Hay una buena forma de terminar con alguien y eso no incluye un post-it. Sex and the City adelantándose al gosteo whatsappero. No lo vimos venir. Y hoy ya ni siquiera la búsqueda de alegría escapista es una excusa para el televidente como podía ser antes de Trump, antes del 11 de septiembre. Escribió The Guardian. Para el diario, hoy todo tiene que ser mucho más oscuro, más del estilo Big Little Lies, que probablemente no podrían haber existido sin Sex and the City, y que giran en torno a otra cosa, un asesinato en este caso. Sin embargo, algunas feministas muy relevantes se niegan a abandonar el placer de volver a ver la serie. Roxane Gay confesó en sus ensayos Bad Feminist, que es una lectura impostergable para cualquier fan de Sex and the City, que tenga un poco de conflicto con serlo. Dice Roxane Gay, tengo ciertos intereses, rasgos de mi personalidad y opiniones que pueden no estar alineados con la corriente del feminismo imperante, pero aún así soy feminista. No puedo decirte qué tan liberador ha sido aceptar esto con respecto a mí misma. Chelsea Fairless es una editora que se volvió famosa por sus críticas a la serie desde lo woke, ¿no? Y ella declaró que, por supuesto, que la feminista perfecta nunca miraría Sex and the City. Es demasiado blanca, demasiado materialista, no es lo suficientemente seria. Pero estoy agotada, dice, estoy agotada de solo pensar la cantidad de fuerza de voluntad que requeriría de mi parte boicotearla. Prefiero usar toda esa energía para desmantelar el patriarcado. Es una buena idea. Candace Bushnell, que es la más indicada para explicar por qué, y a pesar de todos los cambios en la sociedad y las críticas que se le puede hacer desde la perspectiva de ahora a la serie, esa serie cambió cómo las mujeres hablan de sexo y eso se mantiene vigente. La naturaleza humana, dice ella, es de lo que habla la serie. Todos tenemos conflictos. Ahora se resuelven de manera distinta, quizá online, pero el eje de la cuestión es querer encontrar a alguien, un alma gemela o no querer un alma gemela. Las cosas que uno aprende sobre uno mismo en una relación, todo eso
es la naturaleza humana y eso no cambia realmente. De Sexo en la Ciudad, de Sex and the City, Sexo en Nueva York, como se llamó en diferentes lugares, se ha dicho de todo. Que era una serie feminista, también se ha dicho que no lo era. Se ha escrito que empoderaba a las mujeres en el enfoque sobre el sexo. Y también se ha dicho que bajo esa fina capa de transgresión se escondía el mismo discurso heteropatriarcal de siempre. No creo que sea tan binario. Personalmente, lo único que quizá pues tengo cierto rechazo o que me da pues un poquito de penita de Sexo en Nueva York, más allá de que acabase, ¿no? Es la forma en la que acabó, ¿no? Donde Mr. Bean se convierte pues en cierto sentido en ese príncipe azul, ¿no? Que anhelaba pues Carrie, ¿no? Esa fantasía romántica se hace evidente, pero también se hace evidente desde una reproducción de los roles de género. Creo que es un cuento, y es un cuento moderno donde el príncipe azul está. Y ese Vic tiene todas las condiciones, más allá que a veces no se quiere comprometer, que la hace sufrir, que esto, que aquello. Es casi imposible no enamorarse de ese hombre que tiene todo. Todo para el capitalismo, eso es lo que también pienso, ¿no? Porque en el fondo están en la búsqueda del amor, pero el señor Vic tiene un montón de otras condiciones. Y qué loco que es que nunca subrayemos que esas son las condiciones de un príncipe azul, un tipo que tiene plata, que es buen mozo, que te hace sufrir. Es la historia de amor que más me atrae. En la película, de hecho, siempre pensé que el fondo de la cuestión no es tanto casarse en este esquema heteropatriarcal dominante, sino la guerra interna propia de Carrie por hacer el casamiento que se supone se espera de ella o el que ella y su pareja pueden construir, y no el de los mandatos. De hecho, funciona en el que rompen con los mandatos, pero que esos mandatos aparecen en tensión en Carrie. Son mandatos que están tensionados en ella misma, que no son ajenos o internos, sino en tensión. Amar. ¿Cuál es el problema con querer amar? Del modo que mejor te parezca. Lo interesante es la tensión de ese amor que aparece ahí. Como dice la revista Spin-Off, lo profundamente incómodo es ver a alguien con el corazón en la mano gritando que necesita amar. Unirse a Miranda o a Samantha es bastante fácil desde la cabeza, pero para poner las emociones sobre la mesa sin pudor hacen falta los ovarios de Charlotte. Quedará para otro debate si sos Team Aidan, Team Petrovsky o Team Big. Yo soy absolutely Team Big. Ese hombre, Big, sometiéndose al pelotón de fusilamiento de las amigas de su amada y verbalizando que la ama y que necesita consejos de las amigas, es una escena monumental. La aprobación es de ellas, que le dicen "Go and get our girl". Ve y busca a nuestra chica de vuelta, tráela de vuelta. Así que dame mucho Sex and the City, porque si no me puedo poner unos hermosos zapatos de marca, ¿sabes qué? No me interesa tu revolución. Las intervenciones que nos acompañaron en este Anaconda con Memoria versión Sex and the City fueron de Lorena Álvarez, la mujer que no puede vivir, que no respira, si no mira y si no piensa el cine y la televisión. Juan Terranova, un editor y escritor con un cerebro privilegiado, un gran conversador, con quien yo sabía que compartía algunas obsesiones, pensar los Estados Unidos, por ejemplo, pero que para este episodio descubrí lo bien que tenía pensada una serie supuestamente de y para únicamente mujeres como Sex and the City. Mi querida amiga Gabriela, una psicoanalista aguda y que en cada una de sus reflexiones fue al hueso de un modo que me fascinó especialmente y me completó la reflexión que venía haciendo. Elo en Firenze, así la voy a llamar a esta amiga virtual que conocí en Twitter, una argentina que vive en Firenze y a quien algunos italianos, con quienes ha tenido alguna relación, la han descrito como impegnativa, un calificativo que traducido sería algo así como entre desafiante y estimulante.
nada mal para ser una fuente autorizada para hablar de Sex and the City. Lola Pérez, otra amiga que vive cruzando el Atlántico, una española feminista provocadora, molesta y muy estimulante sobre todo, con quien me encanta intercambiar y que siempre nos deja pensando. Una, como dice su libro, feminista maldita. Fue una realización de La Patriada Producciones.